Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día, a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael. Buenos días. Ahora aquí nos trajo el Señor y gracias a Él que estamos con vida. Y gracias a todos los que están conectando vía Facebook Live. Estamos en vivo en Chequina Radio 95.1 FM y también estamos ya en Chequina TV, en Roku, donde usted encienda su televisión. En Roku ahí nos puede ver y toda la programación que está aquí en esta estación. Y también está, si quiere ver usted la repetición, estará en YouTube, ya cuando usted lo desee ver. Bueno, este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez. Y estamos aquí para seguir con el programa que teníamos el lunes, hablando de la xenoglosia y la glosalalía, para poder identificar, como me preguntaron, pastor, ¿por qué entonces si la Biblia dice que habrá falsos maestros y falsos profetas, ¿por qué se permite si es falso? Bueno, la razón que es falso, fíjate cómo te lo voy a explicar así rápido antes de empezar ya con el tema, porque esta pregunta me la hicieron esta mañana. Mira, cuando Cristo venga, para no desviarnos del tema, cuando Cristo venga, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, pero vamos a ponerle así, para no meternos en tanto versículo y para no desviarnos del tema que voy a dar hoy. Dice que aún viendo a Cristo van a blasfemar, van a maldecir y aún así van a adorar a los demonios. ¿Cómo fue posible cuando Cristo arrebató a la iglesia? ¿Cómo pudo identificar a los hijos de Dios? La palabra dice muy claro también que el Espíritu Santo los selló en la frente. ¿A quién selló? A los cristianos verdaderos, a los que siguen a Cristo, a los que son radicales, los que son verdaderos. Entonces, ¿cómo se identificaron? Exactamente por eso. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo, dice la palabra, puede ser en Timoteo, estoy hablando de Efesios, estoy hablando de Apocalipsis. Dice que llegará el tiempo cuando la gente se amontonará, porque habrá falsos maestros y la gente se va a amontonar, como siempre buscando que oír o querer oír algo que los lleve a la prosperidad o los lleve a la sanidad ahora se usa mucho el cierto profeta que te adivina el nombre y ya te escribe en hojas, eso está saliendo, y ya le ponen el nombre de supuesta hija que quieren y les ponen el nombre de su calle y se asombra la gente.
entonces le llaman el espíritu de ciencia. Y en realidad yo no sé si el Espíritu Santo se va a manifestar de esa forma para poder identificar su poder. No, o demostrar su poder más bien. No lo creo. Pero ahorita te voy a explicar eso. Bueno, el punto es de que cuando la gente se amontone, ya no van a querer sana doctrina, sino con comezón en sus oídos para oír doctrinas diferentes. Y dice la palabra bien claro, doctrinas de demonios. Así como dice que cuando venga Cristo, la gente va a seguir adorando demonios. Va a seguir buscando otro evangelio. Entonces, ¿cómo se identifica un falso creyente? Con los falsos maestros. Porque si un creyente no identifica a un falso apóstol o a un falso profeta o a un falso líder o X o secta, qué sé yo, no tiene discernimiento. Entonces eso lo da el Espíritu Santo. Y si no identifican lo falso de lo verdadero, entonces se identifica como un falso creyente. Entonces vamos a seguir con esto ahora sí, lo de las lenguas, y vamos a adherirle todo lo que seguía, y es exactamente el tema de las lenguas. Nos habíamos quedado en cierta parte donde doctrinalmente, proféticamente, ¿qué significaba? Entonces, todo esto que se observa en el bautismo, porque dice, mucha gente dice, ¿has sido bautizado por el Espíritu Santo? Es que, mira, ¿cómo quisiera decirte tantas cosas al mismo tiempo? ¿De dónde sacamos tanto? No entiendo de dónde sacamos tanta palabrería. A veces ni en la Biblia está, ¿verdad? Sacamos como un entorno profético, la atmósfera divina, nos rodea un entorno magnífico y maravilloso. Esto me impacta. Esas no son palabras bíblicas, no son palabras, una retórica tipo emocional o sensacional para poder pues decir, mira, ese hombre sabe mucho. Pero el bautismo en sí, observamos que todo bautismo consta de la persona que bautiza, la persona que es bautizada, y el elemento en el cual la persona debe ser inmersa, sumergida, o sea, en caso es agua, ¿verdad? Como los apóstoles de Juan y en aquel tiempo cuando bautizaban en agua. Bueno, ¿quiénes fueron bautizados en el bautismo del Espíritu? ¿Quién bautiza? Es el Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los bautizados? Serían aquellos 120 creyentes reunidos, quien era la totalidad de la iglesia en ese momento. En aquel aposento en Hechos capítulo 2, el elemento en que fueron sumergidos fue el Espíritu Santo. Por eso el agua representaba como al Espíritu, simbólicamente. Entonces, la venida del Espíritu Santo, este fue el bautismo en el Espíritu. Entonces es mejor hablar del bautismo en el Espíritu Santo y no el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí oyó? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso fue en Pentecostés, que no es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, no vino el Espíritu Santo a bautizarte, sino fue en el Espíritu que fuiste bautizado, en Él. Entonces, esto puede agregar también que el bautismo en fuego no se refiere a las lenguas repartidas como de fuego en las que leemos en Hechos 2, capítulo 3. De manera que Juan el Bautista está refiriéndose a dos eventos diferentes llevando a cabo por el Señor el bautismo en el Espíritu Santo para el comienzo de la iglesia, para el Espíritu, pero el Espíritu en fuego es para juicio sobre los incrédulos. Ahora vamos a ver, si estaban todos reunidos, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículo 3. No dice que vino un viento, sino que un estruendo como de un viento. Así, oiga lo que le dice, no vino un viento, sino el estruendo como de un viento. Así como cuando dicen, vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, como en forma de paloma. No que el Espíritu Santo es una paloma, no que el Espíritu de Dios es un viento, sino como el estruendo de un viento. Esto era el Espíritu Santo quien llenó la casa, y aquel grupo fue bautizado, sumergido en el Espíritu Santo. Este acontecimiento vino acompañado de dos manifestaciones externas, una visible y otra audible. Visible en el fuego, en el viento, y lo visible fueron las lenguas repartidas como de fuego. Nuevamente no eran lenguas de fuego, sino lenguas como de fuego. ¿Ve la diferencia? Oye la diferencia.
La audible fueron que hablaron en lenguas, idiomas que ellos no conocían antes. Estos idiomas eran entendidos por las personas de otras nacionalidades que encontraban en Jerusalén aquel día, en Hechos 2, capítulo 8, versículo 9. ¿Ve la diferencia? El gran grupo de 3,000 personas que fue salva aquel día por la predicación de Pedro no tuvieron la misma experiencia que tuvieron los 120 en los primeros versículos. Estos 3,000 recibieron el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo, como lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y vinieron a ser igualmente miembros del cuerpo de Cristo desde el momento de su conversión. Lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, óigalo, habiendo creído, recibiendo a Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras en las bodas? ¿Verdad que son esas moneditas? Sí, pues Cristo pagó. Se entregaron 30 monedas de plata. Y te voy a decirlo esto extra. Se entregaron 30 monedas de plata porque en el Antiguo Testamento se pagaban 20 monedas de plata por el hombre esclavo y 10 por la mujer. Entonces, cuando le pagaron simbólicamente a Judas las 30 monedas de plata, que plata significa redención, vinieron y cuando le entregan Cristo como cordero se ofrece. ¿Qué quiere decir esto? Que estas arras él ya las pagó. El precio fue pagado, pero ya no fue la plata o el dinero. Fue su sangre, su sangre. Si quiere verificarlo, lea Hebreos 10. Entonces, ya puesto todo esto, Mateo 24:14 nos dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así fue profetizado, porque Juan capítulo 7, versículo 38 dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es del Espíritu que habían de recibir. ¿Sí oyó? Del Espíritu que habían de recibir. Es el Espíritu Santo. No fue bautizada con el Espíritu Santo, no, fue bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, si llegáramos a comprender lo que lingüísticamente, correctamente quiere decir la Biblia, podemos entender muchas cosas. Muchas veces nos dejamos guiar por esas ondas que van de emocionalismo, o la gente dice, como cuando la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad que no está en la Biblia? Pero ¿verdad que se oye bonito? Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. ¿Verdad que se oye poderoso? Sí, pero no tiene poder porque la Biblia no dice eso, ni Dios dijo eso. Es como decir, cubro mi carro con la sangre de Cristo. Yo nunca he visto en la Biblia, nunca, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, nunca cubrieron carruajes, ni reinados, ni sillas, ni mantos con la sangre de Cristo, nunca. Entonces, cuando nos desviamos de la verdad, vamos a empezar a hacer y a creer cosas que en realidad no están en la Biblia. Entonces, de ahí es donde entran estas supersticiones y entran estas palabrerías. Si el don de lenguas, que son idiomas, mire, le voy a retar a usted que me está oyendo y me está viendo. Si usted quiere aprender inglés, italiano o tal vez portugués, usted pídale a Dios, Señor, quiero aprender inglés o quiero aprender, me he metido a muchas escuelas, pídale a Dios el don, pero no el don de rabababasita, rabasot, no, pídale el don que usted quiere aprender una lengua. Así como en Hechos 2, tal vez usted quiera hablarle a la gente del Paso o de Estados Unidos. Si usted va a un lugar lejos, dígale al Señor, dame el don. Permíteme, Dios Padre, por medio de tu Espíritu Santo, aprender chino o alemán. Créame que si usted en verdad está convencido que Dios tiene el poder, convencido de que Cristo murió por usted, la palabra dice bien claro, pídale en el nombre de Jesús al Padre sin dudar, y del Padre lo recibirá conforme a su voluntad. Entonces, si usted va a evangelizar gente, mire, un rato que estuvimos en la sierra de Veracruz, lejos, o en la sierra, allá en Guatemala también, uno quería aprender palabras en náhuatl.
o quería aprender porque también aquí vamos a ponerle aquí en El Paso conocí mucho filipino y yo quería aprender, y lo primero que aprenden son las malas palabras. La gente quiere aprender leperadas o malas palabras, pero muchas veces para tener una conversación yo les empecé a decir cómo se dice buenos días, cómo se dice cómo estás, tanto fuimos que trabajé con ellos 3 años en el aeropuerto del Paso, Texas, que ya empezaba a tener una pequeña conversación con un filipino. Yo todavía no era cristiano, estoy hablando del 91, 92 al 95. Pero fíjense cómo siendo uno del mundo, la práctica te lleva a aprender algo. Y ya después se le llama experiencia. Sí, nadie llega a un lugar aprendiendo. Pero si usted es cristiana, usted es cristiano y quiere aprender, pídale en oración y créame que de la mente, del corazón, esas cuerdas vocales, esa lengua se le va a soltar. Y créame que lo va a aprender, porque Dios es poderoso. Bueno, ya que le dije todo eso, ¿qué es lo que pasa pues cuando la gente entra en tanta superstición, en tantas palabrería, en tanta, ¿cómo se dice? Hechizos y tantas cositas que se están metiendo a la iglesia. El lunes que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar cómo un enemigo, por causa de esto que voy a hablar ahorita, cómo el enemigo, Satanás, o cómo Dios permite que el enemigo entre a un país. Voy a hablar de Estados Unidos y de México, pero va a ser el lunes. Pero ahorita tenemos que aceptar que las iglesias pueden ser un lugar extraño para los visitantes. En estos días, mañana, vamos a tener culto mañana, es un ejemplo, el domingo. Las iglesias pueden ser un lugar extraño para los visitantes que vienen por primera vez, para los que ya han asistido a la iglesia por un tiempo, así también como para los creyentes y los no creyentes. Sabemos que no hay una iglesia perfecta, eso lo sabemos todos. Algunas han adoptado tendencias que son difíciles de ignorar, otras son fáciles de criticar. Hay tendencias que parecen ser un tanto robóticas o prefabricadas, algunas uno tanto falsas y otras hasta absurdas. No importa cómo sean o cuáles sean estas tendencias, el punto es que ahuyentan a los visitantes o atraen moscas. ¿Está oyendo? Es muy diferente la miel que atrae abejitas a la iglesia, o otra parte horrible que puede traer moscas, que es la inmundicia, para no mencionarlo. Al pasar los años, se añaden nuevas tendencias en nuestras iglesias, cosas que realmente nunca fueron registradas en la iglesia primitiva ni en la historia de la iglesia, sino que han sido adquiridas hace unos 100 años o menos, y vemos muchas iglesias usando estos nuevos métodos como si fuesen bíblicos. Vamos a ir en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjese cómo dice, le pide que avive la obra. Pero también, si fallan o si la gente se desvía, que en el día de la ira, que se acuerde de su misericordia. Porque está diciendo que la iglesia va a fallar. Unos van a fallar o muchos van a fallar. Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Hoy se proclama mucho avivar, ¿verdad? La gente dice avivamiento. Para todo el grito o concierto, o la gente diga, de un grito de júbilo, la gente dice avivamiento. No. Avivar significa dar vida, resucitar, preservar, reanimar, revivir, vivificar. ¿Qué quiere decir esto? Que avivar es parte de volver a nacer. Y para volver a nacer tiene que morir todo lo carnal. Y para morir todo lo carnal tiene que haber arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay avivamiento. No hay presión, no hay unción. Ahora sí me entiende. Entonces es muy fácil decir avivamiento porque estamos aquí todos gritando en esta mesa, en el radio, y aleluya y gloria a Dios y todo, amén. Bueno, eso se llama nomás complicidad con el mismo objetivo, pero en realidad avivamiento no es. Es como si estuviéramos en un concierto y digan todos la palabra esta o aquella y todo el mundo la repite. Avivamiento. No, no es avivamiento. Para seguirle con esto, un avivamiento contiene, óigalo, el avivamiento contiene las manifestaciones del Espíritu, los frutos del Espíritu y el fruto del creyente. No nomás es sentir, sino es ponerlo por obra.
Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Fíjese lo que dice. Y todo el mundo esto lo agarra así como se dice, si fuera de una forma literal. Óigalo, En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese todo lo que dice. ¿Qué hacen ahora en los lugares o en ciertos lugares ya, convenciones o una conferencia, qué sé yo, una reunión? Vamos a ponerle actos proféticos. ¿Qué dicen? En mi nombre echarán demonios. ¿Es poderoso? ¿Es creíble? Sí. ¿Hablarán nuevas lenguas? Sí, pero ahí es donde empiezan a torcerse, porque no está hablando de nuevas lenguas, sino al ir a evangelizar el lugar donde fuera, si hay extranjeros se puede hablar esa lengua, pero no las lenguas que hay ahorita, que son repetitivas, que son copiadas. Ahora, tomarán en las manos serpientes. Hubo un predicador en Estados Unidos que predicaba con serpientes. Por un momento no le picaron, pero murió por 4 piquetes de serpiente de cascabel. Oyó, desde ahorita no he visto a nadie predicar con serpientes en las manos. Eso lo había dicho, y al que le pasó fue a Pablo. Ahora, si bebieran cosa mortífera no les hará daño. ¿Quién se ha puesto a tentar a Dios tomando cosa mortífera? Eso es por si iban en el camino. Este era parte de una protección de Dios para sus discípulos. Eso también lo probó Pablo, ¿no? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí, lo hizo Pedro, se lo hizo Pablo, lo hizo Juan. Vamos a ponerle, lo hicieron los discípulos, ¿sí? Pero también había exorcistas ambulantes, y también había, como los del mago Simón, como gente que quería comprar el don. Se fija que hay verdadero y hay falso. Ahora, ¿Dios nos mandó a sanar a todo el mundo? Pregúntese usted, ¿por qué solo en las campañas, en las iglesias, en ciertos lugares, o cuando dicen ven y recibe tu milagro hoy, tu sanidad hoy? ¿Por qué nomás el Espíritu tiene poder en esos lugares? ¿Verdad que se oye lógico? Entonces, ¿Dios te envió a sanar a todo el mundo? Sí. Si hay tanto apóstol y tanto profeta, ¿por qué existen lugares donde hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanta pestilencia? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? Si hay poder de Dios. No es que lo dude el poder de Dios, sino lo que se proclama. Entonces, en St. Jude, en una clínica donde niños están muriendo en cáncer, ¿por qué no va un profeta ahí y prueba el poder de Dios para que tal vez los padres se conviertan? ¿Por qué no van los apóstoles a la Cruz Roja? ¿O por qué no van tan lejos? Vayan aquí al 66 y con una oración poderosa de afuera puede sanar todos los que están muriéndose ahí adentro. ¿Verdad que también se oye lógico? Porque usted va a decir, no hay que tentar a Dios. Ah, exactamente. Entonces, ¿por qué decimos en los cartelones, tu milagro hoy, ven y recibe lo que te va a dar Dios hoy, y ven, recibe tu milagro hoy, y el Espíritu Santo te dará hoy? Entonces, ¿es darle órdenes al Espíritu? ¿O simplemente estarlo tentando de que cuando hagamos ese supuesto evento, ahí va a estar el Espíritu? Que no está en la casa, que no está en la vida, o simplemente, como dice 1 Corintios capítulo 6, que el Espíritu no muere en ti porque tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, sigamos. En Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Fíjese lo que decía. No mandó a Pedro a sanar a toda Judea, Capernaum, a Samaria, a Jerusalén. No mandó a Mateo, no mandó a Marcos, porque ni Lucas, Mateo ni Marcos, fíjese, no todos eran apóstoles. No todos eran apóstoles. ¿Está oyendo? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién era el apóstol? Juan. Lucas era médico. Mateo era el apóstol, era el de los impuestos. Marcos, que tenía otro nombre, porque Cristo les cambiaba el nombre. Ahora les dijo, Pedro dijo, reciban al Espíritu Santo y sana ya. ¿Verdad que no dijo así? Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, iniciando cuando empezó lo que es la iglesia del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. El don es carisma, es un regalo. Don y carisma es lo mismo, es un regalo del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero Él vino a repartir dones cuando trabajas para el Señor, pero también vino a darte consuelo, convicción de pecados. Y es cuando llegas a los pies de Cristo convencido de que algo te redarguye en tu conciencia, que te la
activó el Espíritu Santo y ahí es donde puedes arrepentirte. Se te quita el orgullo y entra la humildad. Se te quita la dureza y entra la facilidad de poderle decir a Dios, perdóname. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjese lo que dice, ¿quién empezó a predicar? ¿Quién fue? Jesús, nuestro Señor, al que predicamos, al Rey de Reyes, Señor de Señores, donde estamos ahorita en su cuerpo que es la iglesia. Dijo Jesús al predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se fija que no hay avivamiento, no hay dones si no hay arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Marcos capítulo 1 versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire lo que dice Marcos, arrepentíos y creer en el evangelio. Es tan sencillo a veces decir lo que es el evangelio, pero es tan complicado cuando le ponemos tantas cerezas al pastel. Hechos capítulo 2 versículo 38. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es en la predicación de Pedro. En la predicación de Pedro. Y no le impuso la mano a cada uno de los 3,000 para que recibieran el Espíritu Santo. Al arrepentirse y creer en Jesucristo, se añadieron y fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Está oyendo? ¿Qué es lo que pasó en aquel tiempo cuando Moisés subió al monte que estaban todos abajo esperándole? Le dijeron a Aarón, levántanos otro Dios, porque este que se subió al monte no ha venido. ¿Qué pasó con Moisés? Allá arriba, ¿qué le dice Dios? Ve abajo porque oigo alboroto, oigo fiesta y no es para mí. Cuando baja, ¿qué es lo que pasa? Ve a la gente desnuda, teniendo un tipo de festividad, una locura, una orgía, alrededor de un toro de oro, un becerro de oro, que era representando al dios Apis, porque venían de Egipto. ¿Qué es lo que pasó? Murieron 3,000. Se fija la coincidencia, la similitud, que por la predicación ahora se salvaron 3,000. ¿Qué es lo que está diciendo? Si hubieran querido en aquel tiempo lo que les decía la ley de Moisés de parte de Dios, no se hubieran muerto. Es lo mismo que ahora, todos estaban muertos en el mundo, creyendo cosas del mundo, pero cuando recibieron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo que les da avivamiento y vivieron. El que se convierte vuelve a la vida, porque el que está en el mundo está destituido de la gloria de Dios. ¿Ahí está oyendo? Entonces quiere decir que ahora hay que nacer de nuevo. ¿Y cuántas personas hay en la iglesia que no han nacido de nuevo? ¿Cuántas personas asisten a los conciertos cristianos que no han nacido de nuevo? ¿Cuántas personas andan en las marchas o en las actividades religiosas y muchas personas no han nacido de nuevo? Entonces, ¿cómo llamarle avivamiento? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? No hay nada que reprima y vaya en contra de esto. ¿Por qué? Porque estos son fruto del Espíritu Santo. No son obras del Espíritu Santo. Es frutos. Lo que Gálatas dice, lo que contradice esto son las obras de la carne, que son 17. Entonces, Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid. La vid es donde están las uvas. Dice, vosotros los pámpanos, el racimito de uvas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se fija lo que está diciendo? Si no está Cristo en el concierto, en la campaña, si no está Cristo en la iglesia, en cualquier actividad religiosa, si no está Cristo repartiendo regalos, si no está Cristo en los comedores, si no está Cristo cuando reparten zapatos, si no está Cristo que cada llevan regalos, si no está Cristo, óigalo, no hay fruto. La gente solo obtuvo un regalo. Pero sí se llena el Facebook de fotos diciendo, mire cómo llevamos gente y hicimos esto. Sí, son actividades para decir qué bueno es usted. Pero lo importante es que conozcan a Cristo, tener seguimiento, llevarlos a quien les va a dar la salvación. El regalo no les va a dar salvación, les va a dar un momento de alegría.
Entonces cada año van a esperar el regalo porque saben que vamos a ir a repartir regalos. Lo que debemos llevar es el regalo, pero de la salvación. ¿Cómo? Que si de esas 100 personas se dieron juguetes, con que se salven 10, eso es fruto. Aunque uno vuelva o se andaba retirado o se arrepiente y convierta a Cristo, uno de 100 que les dieron regalos se convirtiera, o de los 200 chavalitos que les dieron tenis, una familia se convirtiera, eso es fruto. El otro se llama solamente egocentrismo, dar para que vean que di. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Requisitos del avivamiento. ¿Cómo, pastor? Sí. Humillación. Humble, be humble. Sé humilde. Sé humilde. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, que eso lo repiten cada vez que oran por Juárez, por México, ¿no? Si se humillare mi pueblo. Humillarte no es ponerte de rodillas y que te vean todos en una foto que estás levantando las manos. No, la humillación tiene que venir de adentro con el inicio de una vida íntima con Dios, desde tu casa, desde tu vida, desde el diario. No solamente cuando se reúnen, levanta los brazos y te hincas, eso es humillación. No, la humillación tiene que ser un hábito que está desde tu casa. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro. ¿Sabe qué es buscar? Eso es continuidad. Y si se convirtieran, ¿sabe qué es convertirse? Despojarse completamente del viejo hombre o de la vieja mujer. Se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo iré. ¿Se fijan los requisitos? Humillarse, tienes que invocar, tienes que orar, tienes que continuamente buscar su rostro, buscar su presencia. Te tienes que convertir de tus malos caminos. Eso se llama metanoia. ¿Sabe qué es? Arrepentimiento. Entonces yo iré solamente y perdonaré pecados y sanaré su tierra. Fíjese, con estos requisitos, ¿qué es lo que hace Dios? Oiré, perdonaré y sanaré. Así tan sencillo. No es ponerle mucho énfasis al emocionalismo, sino la intimidad empieza desde ti mismo. Salmo 100, versículo 3 dice, reconocer que Jehová es Dios. Ese es el Shema Israel. Jehová uno es. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Esto le está diciendo Israel. Nosotros nos incluimos ya después de Cristo. Cuando vino Cristo y fue muerto, por la desobediencia de ellos entramos nosotros. ¿Ok? Entonces, segundo, la unidad. Dígame si hay unidad, no se vaya a reír. Dígame si hay unidad en las asociaciones religiosas, en los concilios, en los grupos, en tantas reuniones. Dígame si hay unidad. Si usted me dice que hay unidad, pues sí, en su grupo. Como decir, en mi familia, ni en las familias hay unidades. Filipenses capítulo 4, versículo 8. En esto piensen, dice el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto piensen pues. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nuestra pelea va a ser continua con la carne. Cuando siempre hay ataques espirituales es porque la carne en ti está peleando con lo espiritual. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, Dios no quiere que seas como el predicador de moda. Dios no quiere que te parezcas a tu pastor o a tu apóstol. Quiere que seas como Cristo. Así de sencillo. Porque al único que ama a Dios así es a su Hijo, Jesucristo, y todo el que está en Él. Nadie merece el amor de Dios si no es en Cristo Jesús. Bueno, Dios los bendiga. Adrián Morones, buenos días. Buenos días, Adrián, Dios bendiga tu vida. Brenda Palacios, he mirado mucho concilio de pastores. ¿Por qué? Salen concilios. Pues vamos a ponerle así, te lo voy a explicar poquito bien rápido, Brenda. Mira, hermana Brenda, salen muchos concilios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo trabajaba en El Paso y teníamos una compañía grande?
Fíjate cómo te lo voy a explicar, ¿eh? Había una compañía grande y todos trabajaban. Entonces había unos que eran obedientes, eran disciplinados. Y había otros que eran un poquito orgullosos y un poquito indisciplinados. Pero resulta de que cuenta mucho en una empresa la lealtad. Y hay muchos que simplemente van por el dinero. Y hay otros que van, estoy hablando de un trabajo secular, ¿eh? Y hay unos que van solo porque pues necesitan dinero y trabajar, o para tomar el fin de semana. Estoy hablando de una compañía de construcción en El Paso, Texas. Pero resulta, Brenda, que hay 2 o 3 que aprenden, tienen noción de lo que es el trabajo. No saben administrar, no saben hablarle a los clientes, no saben cómo distribuir o administrar el negocio, pero porque saben ya, tienen noción de cómo comprar el material y cómo arreglar unas casas, abren su propia pequeña compañía. Y sale otro y abre su propia pequeña compañía. Y sale otro y abre su propia pequeña compañía. Esto es lo que pasa con los concilios. ¿Por qué se abren muchos y salen muchos? Porque nunca van a estar de acuerdo. Nunca. Ni en el concilio antiguo, ni lo habrá ahora. Ni muchos estuvieron de acuerdo con los apóstoles como lo está ahora. Que ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Ahora todo el mundo, Brenda, pelea la posición. Pelea el lugar. Pelea el interés. Hay mucha gente sincera y mucha gente buena, pero entre la mezcla no se sabe si es amarillo o es pardo. ¿Sí me explico? Entonces por eso salen muchos concilios y más concilios y más concilios, porque entre unos van rebeldes, otros van porque piensan diferente y otros van porque quieren hacerlo mejor. ¿Sí me explico? Pero en realidad Cristo no vino a levantar concilios, Cristo no vino a levantar religiones, Cristo no vino a levantar nominaciones, sino la iglesia de Cristo. Ahí es donde te contesto, se levantan muchos, salen muchos, ¿por qué? Porque nunca van a estar de acuerdo. Amén. Y aparte pues se les hace fácil y unos lo hacen para gloria y otros hacen para vanagloria. Ahora mira lo que dice, lo que sigue. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Tú crees que los adventistas, mormones, testigos de Jehová, presbiterianos, luteranos, los del nombre, los de la luz verdadera? Fíjate, tú piensas que los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, los metodistas, los evangélicos, ¿piensas que hablan lo mismo? No me digas ahora el evangelio de la prosperidad, el evangelio del pensamiento positivo, el evangelio de la metafísica, el evangelio de la ciencia. ¿Te fijas? Por eso hay muchos concilios. ¿Por qué? Porque nunca van a estar de acuerdo y no hablan lo mismo. Lo dijo Jesucristo. Señor Jesucristo dice, hablemos toda una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Oyó? Ahora, Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación es muy diferente a una profesión. Antes la vocación era el llamado de Dios por medio a sus discípulos que fueron apóstoles. Es el fundamento. Ellos fueron avisados por medio de los profetas antes. Ese es el fundamento. Los profetas, Cristo les habló siempre del Antiguo Testamento de cómo iba a venir el Mesías. Él era el Mesías. Uno de ellos 600 años antes era Isaías, el profeta mesiánico. Y muchos hablaron de la venida. Jeremías, Zacarías, Ezequiel, hablaron de Cristo, futuro, el Cordero, el Mesías. El Mesías, Hamashiach, es lo mismo que Cristos, pero Hamashiach o Mesías es en hebreo. Y lo que es Cristos, que es enviado, es lo mismo para el Mesías, y Cristos, enviado, es en griego, es lo mismo. Entonces, esto es lo que hacían. Los apóstoles como Cristo siempre mencionaron a los profetas, porque no había Nuevo Testamento. Después ya ellos, con las enseñanzas de Cristo, nace la iglesia y empiezan a escribir el Nuevo Testamento. El otro en hebreo y el otro en, como se dice en griego, koiné. Pero esto es el fundamento. Y Cristo, para cuando empiezan a hacer la iglesia, que desciende el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu, Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, que es lo que están desechando ahorita, porque ahorita hay apóstoles, hay apóstolas, hay curas mujeres, hay padres hombres y padres mujeres, hablando de los católicos, anglicanos, y no se diga, ahorita hay muchas apóstolas y apóstoles. Se fija,
Han desechado la piedra del fundamento, la que pusieron los edificadores. ¿Quiénes son el fundamento? Los profetas y los apóstoles. Arriba ya enseñan lo que son los maestros y evangelistas. Por medio del fundamento de los apóstoles se empieza a esparcir la palabra. Y ya hay pastores para cuidar al rebaño, que eran los obispos y ya los diáconos. ¿Se fija? Bueno, yo sé que a muchos no les va a agradar la verdad, porque ahora los profetas que yo he oído, nadie me lo cuenta, los he visto en vivo, los he visto en YouTube, los he visto en repeticiones, y lo que dicen, para esos que leen mucha Biblia, o sea, diciendo, yo no leo Biblia y tengo revelación del Espíritu. Déjeme decirle a todo profeta y a todo apóstol que diga eso, simplemente no está en el Espíritu, ni Dios está ahí, porque el Espíritu Santo nunca va a decir algo que esté en contra de la misma palabra de Dios, o algo que no esté en la palabra de Dios, o no vaya afín con la palabra de Dios. ¿Se fija? Por eso es bueno leer Biblia. Yo sé que hay muchos institutos, sí es bueno estudiar, pero no hay nada mejor que usted conozca su propia Biblia, que usted conozca la palabra, cómo manejarla, cómo leerla, dónde ir, pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Claro que está bien, vas al instituto a estudiar exégesis, vas a estudiar lo profundo, homilética, sistemático, vas a estudiar pues, todo lo que conlleva el instituto, ¿sí me explico? Pero en realidad pues te va a ayudar, son herramientas. Pero si tú te metes con Dios, es bueno estudiar, pero en realidad lo que te lleva más es tener una intimidad con Dios. Tú no necesitas buscar cierta cobertura o un padre espiritual que esté por encima de ti. No. Tenemos a un maestro, a un rabí. No hay otro maestro como Jesús. Pero es bueno estudiar, respetar a tus pastores, respetar a tus maestros. Pero es más importante que tú tengas una intimidad con Dios en tu casa y aprendas y obedezcas. Eso te va a guiar el Espíritu Santo. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 3, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual entre nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces todo esto nos lleva, es cuando la gente empieza a hacer palabrerías, ¿verdad? Es que si no estudias, dices, es que yo creo que la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Cristo tiene poder, porque la Biblia nos dice que nos remedió nuestros pecados, redimió, y aparte nos limpió, y esa sangre nos compró. Estamos sellados, ¿verdad? Comprados, y Él pagó con precio de sangre. Pero la Biblia nunca dice que invoquemos la sangre de Cristo Jesús, en ninguna parte. ¿Es bíblico invocar la sangre de Cristo? Bueno, Primera de Pedro capítulo 1 dice, Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento antes adquirido, es presciencia, no es presencia. Presencia es tu persona, estar presente, o tener presencia, estar presente, pero esto es presciencia, es presciencia. Ciencia es conocimiento, es un conocimiento antes. Dice, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Fíjese, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Elegidos bajo el conocimiento de Dios en santificación del Espíritu, y obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, que es limpiado, metafóricamente, o sea, es decir, vas a ser limpiado con la sangre de Cristo. No que literalmente vas a agarrar la sangre y te vas a bañar con sangre, no. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el pago, la sangre, ¿ok? Pero no para invocarla. Mateo capítulo 26 versículo 28 nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está hablando de la cena, la institución, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados, mas no nos dice invocarla. Uno puede decir, he sido limpiado con la sangre de Cristo, he sido redimido con la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo fui comprado, Él pagó mi precio. ¿Me explico? Pero no decir, baño, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, cubro mi casa. No es bíblico. Amén. Ok. ¿Se oye bonito y poderoso? Sí,
pero eso no quiere decir que tenga efecto bíblico o efecto divino. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Toma un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta en la mañana. Esto fue simbólico. Esto es simbolismo. Fue simbólicamente representando futuramente, proféticamente, lo que sería, lo que la sangre de Cristo haría por cada familia, por cada quien lo reciba, por cada quien que crea. ¿Me explico? Entonces, antes lo que hacían eran mataban dos corderos, uno para pecado del pueblo, otro para sacerdotal. O uno lo soltaban y el otro lo tenían. Vamos a ponerle sacerdote, lo soltaba. Entonces, ahora no vamos a tener un cordero en cada casa e inmolarlo. Porque ya dice, como les dije, Hebreos capítulo 9, el 10 dice, ya no quisiste sangre, ya no quisiste holocaustos, ofrenda del todo quemada. Envíame a mí, prepárame cuerpo. ¿Me explico? ¿Quién venía al mundo? Juan 3:16. Por tanto, Dios al mundo, a la gente, que envió a su unigénito para que todo el que no creyera no muriera, mas tuviera vida eterna. ¿Quién era? El cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. He ahí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo lavó? O sea, simbólicamente, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautista, descendencia directa de Zacarías, del pueblo de Leví. Era un sacerdote levítico. Después, ya cuando baja de la cruz, se los repito otra vez, José de Arimatea y Nicodemo, que eran sacerdotes, pudieron bajarlo ya el sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Simbólicamente lo bajaron de la cruz, así como en Éxodo 12 pusieron lo que era el Pesaj, la Pascua, pusieron al cordero colgado en un poste para comerlo, inmolado, lo partieron para poder salir del mundo. Cristo subió a la cruz, fue inmolado, fue muerto, su sangre, nosotros nos la ponemos en nuestra casa. Fíjate, en la casa, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces desde ahí, Él nos saca del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es simbólicamente, proféticamente, anunciando lo que el Cordero, lo que Cristo iba a hacer. Entonces la sangre de Cristo no es para usarla, me cubro mi trabajo, cubro mi carro, cubro mi casa, me he bañado con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo cubra a mi esposo. No vas a mandarlo bañado de rojo. Bueno, yo ahorita vengo de rojo. Pero usar la sangre de Cristo, así es darle una aplicación supersticiosa. Y es caer en síntomas de idolatría, porque la Biblia nos habla al respecto de esto. No hay ni un solo versículo. No hay. There's none. No hay ningún versículo que enseñe que pueda ser usada. ¿Ve? Pero fíjense lo que dice la gente. Pero es que a mí me lo reveló el Espíritu y yo siento en el Espíritu decirlo. No, eso se llama necedad. No hay, el Espíritu Santo no te va a inspirar a decir algo que esté en contra o no se diga en la palabra. ¿Qué no entendemos eso? ¿No entendemos eso? ¿Dónde dice en la Biblia que cuando algo pasa, digamos, Jesús, María y José? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia cuando pasa un accidente dicen Ave María Purísima? ¿Dónde lo dice? Pero así lo dice la gente. Entonces, esas son expresiones supersticiosas de nuestros parientes católicos, ¿no? Porque tenemos parientes católicos. Pero usted, ¿por qué dice? Pues la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre. No, es entrar en superstición. Entonces, no hay un solo versículo que enseñe que pueda ser usada para protegernos del peligro, ni orar por los enfermos, ni invocarla contra nada ni nadie. Pero el nombre de Jesús sí. En el nombre de Jesús, que mi esposo vaya y venga bien de su viaje. Dios Padre, cuida a mis hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sea sano mi familiar. En el nombre de Jesús sean sanos los del hospital. En el nombre de Jesús dame un buen trabajo, que lo estoy pidiendo. En el nombre de Jesús quiero mis papeles para ir a Estados Unidos, los estoy pidiendo. En el nombre de Jesús quiero pasar el mejor momento toda mi vida con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. En el nombre de Jesús quiero que mi madre sea salva. En el nombre de Jesús. Ve, eso sí es hablar con poder. Ahora, Salmo 8, versículo 1. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 8:9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ve. Mateo 7:22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y también va a decirles el Señor, y en mi nombre hicieron muchos negocios, en mi nombre hicieron muchos dólares, en mi nombre hicieron mucho circo, y en mi nombre hicieron mucha novela. ¿Cómo la ven? ¿Verdad? No os conocí, va a decir el Señor. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gran gozo diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, no bajo el poder de tu sangre. Pero mira qué les dijo Jesús. No se sientan alegres ni alarden mucho que los demonios salen en mi nombre. Mejor gócense, porque su nombre, tu nombre, está escrito en el libro de la vida. Ve. Ahora nos enfocamos más en qué poder tenemos, la agenda del profeta. A mí me desagrada eso. Honestamente, a mí me desagrada eso. Y no estoy con eso. Fui a muchos lugares así. Conozco muchas personas así. Me han invitado muchas veces así. Y cuando voy y hablo palabra, que créame que no hablo palabra para condenar, ni mando todo al infierno y soy muy perfecto. No. Simplemente hablando un mensaje bíblico, profética. Pero bueno, hablando palabra verdadera. Ya no me vuelven a invitar. ¿Por qué? Porque la verdad no hace dinero. La verdad no trae gente. Entonces van a traer títeres. ¿Así es la palabra correcta? Títeres. ¿Sí? Ah, bueno. Yo lo digo con todo el corazón. Le digo así. Títeres. Títeres. Mercaderes. Eso es lo que hay. Porque en verdad, ¿cómo puedes tú en la tierra decir que eres amado por el mundo, en un mundo donde mataron a tu Señor? ¿Cómo puedes buscar protagonismo si al protagonista lo humillaron? ¿Está oyendo? Es por lógica. Es por lógica. Dios no nos mandó a ser famosos. Dios no nos mandó a nosotros llevarnos la gloria. Dios no nos llamó a llenar agendas. Dios no nos llamó a estar en cartelones. Oyó. El evangelio es suficiente. El Espíritu Santo tiene poder. Mucho. Dejemos que haga la obra del Espíritu Santo. Pero muchas veces estamos tomando nosotros el poder del Espíritu Santo. Queremos tomar el nombre del Señor y nosotros ser admirados. Dígame si Jesús fue admirado. Dígame si Habacuc fue admirado, si Isaías fue admirado. Dígame, hábleme de Jeremías, hábleme de Enoc, hábleme de Juan el Bautista. ¿Fue admirado? Dígame si Jeremías fue admirado. Dígame si Ezequiel, dígame si Daniel. Entonces, dejémonos de cuentos al testimonio y a la verdad, porque vamos a ser juzgados por todo esto. Amén. Bueno, entonces, así bien clarito, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo del 11 al 12. Ellos, fíjese lo que dice la palabra, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque ya nos había sellado con la sangre y nos recogieron los ángeles. Ya vi, ya tanto apóstol, hasta a mí se metió la boca eso. Los ángeles, cuando vienen por la gente, están sellados en la frente por su espíritu. Pero saben que están rociados por la sangre de Cristo porque pagó por ellos. Amén. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ya los arrebató. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, para ir cerrando, creo que no sé qué hora serán. Bueno, la muerte del Cordero y el mensaje anunciado ha sido su derrota. Fíjate, Apocalipsis 12, versículo 11, versículo 12, traducción en lenguaje actual, para que me entienda usted de una forma en castellano. Lo que dice Apocalipsis 12, clarito. La muerte del Cordero y el mensaje anunciado han sido su derrota. ¿De quién? De Satanás. Los nuestros no tuvieron miedo, sino que se dispusieron a morir. Que se alegren los cielos y todos los que allí viven. Pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado y ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. ¿Qué cree? Va a suceder. Les dije muy claro, va a venir pruebas ¿cómo se dice? La prueba muy grande de la iglesia, a todo ministro. Va a venir una prueba grande para ver cómo estamos parados delante de Cristo. Usted solo que va a venir sobre la iglesia, los creyentes y el que no obedece. No, mi hermano, ahora va a venir una prueba para los ministros, para nosotros, para los predicadores, para los pastores, para los supuestos profetas, para los supuestos apóstoles, para evangelistas, para todos. Va a venir una prueba para ver si en verdad eres.
Usted sabe lo que está levantándose ahorita, quieren levantar una reforma para todo, en contra de todo ministro de culto. Pero ya les digo, hablaré de esto el lunes. El lunes hablaré cómo es que el enemigo entra por la misma puerta de un país, o cómo entra por la misma puerta de la iglesia, o cómo entra a tu misma casa. Te lo voy a decir y te voy a hablar profecía bíblica, real, verdadera. Bíblica porque sale de la Biblia. Amén. Lo que ha revelado el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Amén. No. Solo leyendo el Espíritu revela. Amén. Bueno, miren, estamos todavía aquí en vivo. Ya nos quedan 4 minutitos. Todo el que quiera hacer un comentario, bienvenido. O todo el que quiera preguntar a alguien, ahí que está, es bienvenido. Aquí tengo escritas unas. Es Abel García. Dios bendiga tu vida, Abel. Interesante el tema, siga adelante, pastor. Creo que no todos quieren tocar estos temas controversiales. No, hermano, pues en realidad hay unos que sí y hay unos que no, pero en realidad estos temas no se tocan porque uno tiene miedo a que no lo inviten a sus amistades, a las coberturas. Tiene uno, ¿cómo se dice? Hay mucha gente que depende de otra gente. Exactamente como ahorita dijo una hermana, los concilios, las coberturas, las asociaciones religiosas. El grupo no va a hablar de sus pastores, aunque sepan la verdad. Por eso no salen estos muchos temas, porque son callados. Ahora me va a decir, usted es un pastor independiente. No, yo tenía mi cobertura, pero pues ya estoy viejo. Ya en realidad yo decidí seguir así y gloria a Dios. Y yo sé que van a saltar mucho, no tiene un padre espiritual, no tiene un concilio que lo guíe. Y como dice la gente, por cuando no estás en su grupo, no estás, dice, es un llanero solitario. No, pues no soy ni vaquero ni indio, ni traigo aquí a toro sentado conmigo. Simplemente soy un hombre que ha estudiado, un hombre que está preparado, que Dios le ha permitido, y siempre preparo los mensajes de la radio o de mi iglesia meticulosamente, orando y pidiéndole guianza a que sea el mensaje correcto, hablándolo con fundamento, con verdad, no hablando de una forma despectiva o usando palabras para poder ofender a alguien o usar un versículo para cierta persona que yo le tengo algo en contra. No. La verdad en sí es como un león dormido. Si usted despierta al león, el león se defiende solo. La palabra de Dios es completamente dirigida a los hombres. Pero no todos les gusta la verdad, porque la verdad no fue diseñada para agradarnos. Y lastimosamente o lamentablemente, como decimos en el pueblo, la verdad es Jesús. Pero la verdad no le gusta a mucha gente. Dice que todo aquel que anda en la luz, o todo el que anda en la verdad, se acerca a la luz para que sus obras se manifiesten. Pero el que anda en tinieblas no se acerca a la luz para que sus obras no sean expuestas. Porque Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Sí me explico? Entonces todo esto conlleva mucho. Y esta es la razón, hermanos, todos los que me están escuchando, se los digo en el nombre de Jesús. La iglesia así va a seguir. Se va a poner peor. Vienen muchos nuevos pastores, jóvenes. Y cuando la iglesia es instruida por jóvenes, muchas veces no lleva buena causa. Están saliendo muchos hijos de pastores que están tomando las riendas de la iglesia sin llamado. La iglesia no es una herencia de abolengo. No son oxos ni extras que se abran a multiplicarse o como tiendas de la esquina. Por eso la iglesia va a ser juzgada. Por eso la iglesia se permiten falsos maestros. Por eso se permiten espectáculos, por eso se permite entretenimiento, porque todo se está entreteniendo la carne. ¿Sí me explico? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una pelea continua contra el mal. Pero esa prueba va a venir, nos guste o no nos guste. Voy a explicarla muy bien el lunes. Voy a tomarme el tiempo para poderla sacar muy bien. Cómo entró desde Nueva York hasta México un principado grande, cómo entró desde el antiguo México hasta hoy, se ha manifestado el mismo espíritu, y cómo vienen los espíritus antiguos y cómo van a meterse. Déjeme decirle que esto va a estar peor. Antonieta Serrano, entonces los profetas y apóstoles no existen, o si es realmente verdaderos. Bueno, eso ya lo dije desde el lunes. Mire,
Vuelvo a repetirlo, el fundamento cuando los discípulos de Cristo fueron enviados son los apóstoles del Cordero. Esos apóstoles del Cordero, cuando estaba Cristo, les dio las enseñanzas de todo lo que profetas decían. El evangelio era para Israel. Los apóstoles, los requisitos es ver a Cristo en vida, verlo muerto y verlo resucitado. Convivieron con él, vivieron con él. ¿Ok? Hubo muchos, pero solo a 12 nombró. Ahora, hoy hay apóstoles, hay enviados, pueden abrir iglesias, pueden, ¿cómo se dice? Porque es la palabra apóstolos, pueden ser enviados, pueden abrir iglesias, pueden formar, pues ya lo que se llama concilios, asociaciones religiosas, pero ahora ya se ha pasado a un modernismo, a un neopentecostalismo, o sea, a un nuevo pentecostalismo, que ahora el título de apóstol ya es el mayor. Y créame, hermana Antonieta, que ya hay gente que se está nombrando arcángel, y hay otros que se están llamando, no, si le dijera. Entonces ya la gente es por título. Esto se está pervirtiendo, o si no está ya. Pero en realidad, conforme a la Biblia, hoy no hay ese tipo de apostolado. Hay hombres enviados, hay evangelistas, hay pastores, hay personas que pueden abrir iglesias, pero eso no es porque son apóstoles. Es que constituyeron los 5. Sí, vuelvo a repetirlo. El fundamento son los apóstoles, hablando todo lo que dijo Cristo, y Cristo trajo todo lo que dijeron los profetas. Ese es el fundamento de apóstoles y profetas. Después ya empezaron a, ¿cómo se dice?, a enseñar la palabra, ir evangelistas para ir por las almas. Mira, te voy a poner con la mano. Aquí estoy. Mira, aquí estoy. Este es el apóstol, es el que está en el centro y une a todos los ministerios. ¿Ve? Vamos a ponerle en esta, aquí. Mira, este es profeta. El del medio, el que es más largo, es el evangelista. Mira el que está al lado de él, el del anillo, es el que se casa con la iglesia, es el pastor. Y el más pequeñito es el maestro. ¿Ve? Apóstoles y profetas. Ahora hay evangelistas, apóstoles y maestros. ¿Ve? Entonces, así es. Bueno, seguimos ya el lunes, si Dios lo permite y Él decide otra cosa, por su santa y bendita voluntad y su gracia esté sobre nosotros. El lunes hablamos de por cómo el enemigo ya está entrando en gobiernos, iglesias, familias, por nuestra culpa. Amén. Y la iglesia haciendo espectáculos. Dios los bendiga, peleando el hueso. Aleluya. Dios los bendiga. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. En este es su programa, lo creas o no. Si alguien te ama, te dice la verdad. Cristo te ama, por eso te dice la verdad. Dios los bendiga, los amo en Cristo. Bye bye. Hey, bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex.